Entonces, ¿qué es porque hay veces no entendemos el qué es, pues estamos patinando. ¿Qué es la renovación de la mente, Mauricio? Reemplazar. Bueno, sí, es reemplazar. ¿Y qué reemplazamos? Lo mismo por lo nuevo. Depende. Hablando de la palabra. No, porque de pronto me reemplazan a mí. El contenido. De acuerdo a la ya somos en otra condición delante de Dios, es desechar lo pasado para adquirir lo nuevo. Porque ya somos nuevas criaturas, entonces no sirve ser más que el pasado de la mente. Vamos a hacer por sí, sí, sí. Digamos que es una transformación continua y constante, o sea, no es solamente una sola vez, sino que siempre hasta que Jesús venga y cómo permanecer todos los días. Es constante porque no puede estar renovando. Es un proceso continuo de pensamientos. Pero es que el problema de nosotros, puede ser que la mayoría de las personas ya han nacido de nuevo. O sea, en el caso de ya nacieron de nuevo, pero no han renovado su mente. Porque ahí dice, Dios lo bendiga. Yo estoy bendecido por Jesús. Bueno, no tanto así, no. No. Claro que esa es otra cosa. Sí, no, es que la renovación de la mente lo abarca todo. Todos los aspectos de la vida del hombre los abarca la renovación de la mente. Hablando de la fe y otras cosas, pero por ejemplo yo estoy editando esta semana sobre el trabajo, la renovación de la mente frente al trabajo. Entonces, cuando uno siga que sí hay. Sí, eso supimos. Sí, eso supimos. Sí, llegaron a buena hora. No, y esta traducción fue una rosa después de volver. Yo digo a mi esposo, pues digamos que íbamos, o sea, fue la salida de Chiquinquirá ya llegándose una estrella, hubo muertos, todos la buscamos, pero volvió con una trocha. Ya íbamos llegando para salir al otro lado, cuando yo no devuélvase, porque no está dando pasos por ese lado, pues nos tocó devolverlo otra vez. Tranquila, hermana, paz a vosotros. Sí, ya nos habían contado del accidente. Le decía, no es en una área, es en todas las áreas. A medida que uno va leyendo la Biblia, tiene que empezar a renovar. El que más insistió en la renovación de la mente es Jesús. ¿Se sabía, Mateos? Es Jesús. Porque ellos tenían una mentalidad diferente, siendo judíos tenían una mentalidad diferente y basada toda su vida en la ley de Moisés. Y viene Jesús y les dice, ustedes han oído y fue dicho por los estos, pero yo de aquí en adelante os digo que es así. Había conducta. No hablemos de un solo aspecto. Las conductas van en relación a varias. No es solamente conductas. Es todo el ámbito, por eso digo que Jesús empieza a enseñar más. Yo os digo,
Ustedes han oído que aborrece a vuestros enemigos, mas yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por vuestros enemigos. Empieza a plantear unas situaciones diferentes para renovar la mente. Entonces, cuando él dice, mas yo digo, ahora a partir de este momento es así. Y no admitimos discusiones, no admitimos peros. Aquí no vale, es que yo, no, aquí no vale antigüedad. Entonces, así lo dice y así es. No hay, no tiene que ponerle ningún pero. Se puede decir que es una verdad irrefutable. Exactamente. Pero de cierto digo, ¿Cómo? Sí. Entonces, porque Jesús es el legislador para nosotros. Entonces, en base a lo que Jesús dijo, viene lo que se llama la renovación de la mente. De cambiar, empezar a andar conforme a las Escrituras, conforme a lo que Jesús estableció para nosotros, su iglesia. Entonces, cuando uno tiene eso claro, la cosa cambia. Porque ahí no importan emociones, no importan ideologías, no importan tradiciones, no importa nada de eso. Importa lo que Jesús dijo y lo vamos a hacer de esta manera. Sí, yo comenté a cambiar esa parte, pastor, cuando el hecho de apóstol dejaron ahí, y así ya no cambió totalmente, no lo mismo. Entonces, porque la necesidad de empezar a implementar eso. Pero bíblicamente tenemos cuatro, ¿cómo les decimos? Mi hija lo llama pilares. Entender, creer y obedecer. Todo ello, estos son filtros por los cuales nosotros debemos pasar para poder renovar la mente. No es simplemente, Dios entonces empieza a argumentarlo de esta manera. Entonces, ayer tuve una experiencia con un señor que vino, que era parte del ejército, un capitán del ejército, ya retirado. Y entonces vino, pero no sabía que venía. Solamente le dijeron que yo podía darle un consejo sobre un aspecto. Y él vino por eso, pero no sabía que era pastor, no sabía nada de eso. Entonces yo le pregunté que si leía la Biblia. Y dice, nunca he leído la Biblia. Entonces, yo le di la respuesta. Le dije a la necesidad de su problema es esto y haga esto y ya. Pero entonces me empezó a contar, así abriendo la charla, me empezó a contar un poco de situaciones. Entonces yo le dije, sabía que la Biblia dice sobre eso, esto. Y me contó otra situación y empecé a describir lo que la Biblia decía frente a los diferentes aspectos. Dice, yo no sabía que la Biblia decía de todo eso. Y al final le dije que leyera la Biblia y le puse una tarea. Y dijo, sí, señor. Y lo entendió. Por ejemplo, entendió fácilmente la diferencia entre el verbo Jesús y Jesucristo, lo entendió así de una. No se puso lo entendió. Eso sí dice por la disciplina que tienen ellos de aprender a oír. Entonces eso sí ponía cuidado a la forma que yo lo decía, tenía mucho cuidado. Él dice que escucharlo. Entonces yo le dije, no, bíblicamente es oír. Y le expliqué, él dijo, sí, bueno, entonces sí. Lo cambió el chip, ya lo cambió de escuchar a oír y de ver a mirar. Y entonces, ¿Oír esa diferencia? ¿qué? Sí, oír atentamente lo que el Señor me dice. Sí. Es un avión. Escuchamos un avión. Pero si usted oye el avión, dice, ese es un tal, tiene un motor de tanto, es... Cuando uno oye es prestar
Y por eso es importante tener las definiciones de oír. ¿Qué es oír? Prestar atención con detalle a lo que se me está diciendo. ¿Y qué es entender? Hermana Liliana, ¿qué es entender? ¿Qué es entender? Que haya revelación del conocimiento, porque sin revelación no hay entendimiento. Sí, lo conoce usted está de la vez pasada el arca de Noé, ¿o no? El arca de Noé, cuando hablé de esto, ¿no? ¿O fue en otra clase? Entonces, ¿qué es un arca? Que expliqué la otra vez, ¿qué es un arca? ¿Usted sabe qué es un arca? Cuando hablamos del arca de Noé, ¿qué es un arca? ¿Qué entiende que es un arca? Se puede llevar a el sentido. ¿Dónde se transporta algo? No. Entonces, cuando Noé le dice Dios, hazte un arca, no era un barco. Sí, es un cajón. Por eso, entonces, pero usted ve los dibujitos que pinta la gente y pintan es un barco. O sea, ¿entendieron? Los que pintan los dibujos no han entendido que es un cajón con unas medidas específicas. Entonces, así pasa con las cosas de Dios. Si uno no entiende qué es, o sea, es saber, el entender es saber qué es y el cómo hacerlo. Es como cuando dice la palabra sostener. Por ejemplo, Un ejemplo de la palabra sostener. Hay un versículo que habla de sostener, sí, pero ¿cómo es? Creo que son 3 de los entonces, la idea es que el entender tiene que saber qué es y el cómo hacerlo. ¿Cómo? Pues sí es un conocimiento, pero del qué es. Por ejemplo, la mayoría de las personas, cuando uno les pregunta de qué es arrepentirse, la gente no sabe. Y el cómo hacerlo de verdad a manera de Dios no sabe. Entonces, cuando yo puedo entender qué es y el cómo hacerlo a la manera de Dios, ya cambia. Es captar el significado de algo. Captar el significado de algo, sí. Yo creo que lo más claro es revelación, porque este no lo dio todo. Pues sí, pues Dios es el que nos da el entendimiento. Uno lee y puede leer, pero no entendió nada. Sí, es cierto. Esta mañana hice una prueba con Mauricio. Y está clarito ahí, pero uno lo lee y tal vez por los prejuicios y todo eso no se da cuenta de lo que dice ahí. Le hice una prueba a Mauricio esta mañana y le dije que leyera ese versículo. Y entonces digo, no lo veo así. Pero hay que ponerle el sentido y más el sentido común para entenderlo. Por ejemplo, yo le estaba diciendo que el tiempo de los gentiles ya se acabó. Y dicho por Jesús que no necesitas más testigos. Entonces, y ahí en ese versículo determina cuándo comienza y cuándo termina el tiempo de los gentiles. Y no uno se mata la cabeza, pero ahí está clarito. Pero se necesita ponerle el sentido, entenderlo para poder hacer esa renovación de la mente, entender eso que se dice. Y luego creer que es dar por cierto algo que puede ser verdadero o falso y que va a regir ¿qué? Mi vida. Lo que yo creo no es lo que sé, sino lo que yo creo es lo que rige mi vida. No lo que sé, sino lo que yo creo. Y obedecer es hacer las cosas a la manera de ¿qué? De Dios, siguiendo las instrucciones y no como yo quiero ni pienso, sino como Dios
lo ordena en el momento que Él indica. Eso es obedecer. Y todas las doctrinas que tenemos que pasarlas por este filtro. Pastor, en la parte de creer, no sé si haga falta que, digamos que creer también tiene ideas, o sea, cuando se crea conciencia también, porque es que el problema de no obedecer es que no hay conciencia de lo que se cree. ¿Sí me van a entender? Por ejemplo, esta semana que estaba trabajando di una clase sobre el trabajo, porque debemos trabajar. Y bíblicamente no es para ganar plata. En ninguna manera es asunto de plata. Es cuestión más de formación. Dios estableció el trabajo es para formación, no es para como de ello depender en ninguna manera, sino es formación. ¿Formación en qué? Cuando uno trabaja o tiene un trabajo, adquiere disciplina. ¿Cierto? Aprende la puntualidad. Aprende a ser responsable. A ser obediente. A hacer las cosas para agradar. Y así lejos de no les toca, eso también tiene que ver Aprender a oír, a sujetarse. ¿Se ve? Por eso es que Dios espera que usted trabaje para formar a Cristo en usted. Es una de las formas de formar, de las formas que puede usar. Pero nosotros no lo vemos así. Por la necesidad de ¿qué? De trabajar fuera de eso solamente en cuanto a formar como a la persona como persona. Fuera de meterse de sapo y todo, ¿no? Entonces, por eso es que Dios dio el trabajo es para formar a la persona. Algo que dice la palabra de Dios en Tesalonicenses cuando el apóstol Pablo, no decía que ya el rato había pasado. Y le dice, en las casas, me tienen problemas. El apóstol Pablo dice, no, ¿qué pasa eso? Entonces el político dice, hay que trabajar. Para que no estén ociosos y se metan de sapos. Pero si, tal vez no lo hemos visto así, pero cuando uno examina la Biblia es para esto. No tiene que estar pidiendo prestado, también esperando que le den. O sea, también es una Aunque sabía que tampoco se hizo para depender de ello. Pero sí para bendecir. Sí, para bendecir es el trabajo. A bendecir en primer lugar ¿a quién? No. Primero la casa, primero la casa. A la familia. Bueno, no, aquí primero a Dios. Exacto, porque ahí empezamos con lo que es de Dios. Y luego sí, la familia, o sea, la esposa y los hijos. Luego los padres. Luego los hermanos de la iglesia. Y luego los del mundo, sí. Ese es el orden. Pastor, yo tengo algo puntual que me pasó. Yo quería comer esto, pero sobre crema. Entonces, yo sí lo negué, pero dije, no hace rato, sino como que sobre crema. Y yo estaba en la iglesia lavando las sillas, no con nada. Estaba ahí cuando me llamó mi hermana. Oiga, salga, ¿dónde está? Yo en la iglesia, yo vivo lavando las sillas. Digo, salga rápido, vaya al parque atrás del ancianato, le están regalando queso. Yo te quería que me regalara queso. Entonces empezaba como, yo como que pero alguien me contó que me quiere comer queso.
me cambié, me fui, se me olvidó lavarme las manos, y yo, mamá, camine, vamos a comer. Entonces, cuando yo, pues, si la fila no era eso, pero pues a uno le da pena, porque ahí lo conocen ahora. Pero había una fila, si yo comí, claro, pasamos, recibimos el queso. Y entonces yo llego para la casa con mi mamá, con el queso. Entonces el Señor me dijo, de gracia recibiste, de gracia. Pues póngase y haga pregón. Entonces yo me paré en la esquina y a todos los habitantes que iban con su reciclado, yo les decía, ¿usted tiene comer que Dios les está regalando? ¿Dónde? Y gratis. Es que si todo le crema, entonces la gente los miraban como que no creen. Y de dónde, mire, allá váyase. Entonces dice ahí dijo el Señor, me recordó que en el parque se hace mucha anciano, gente a pedir monedas. Y llega muchos caminantes. Entonces yo le dije, mi hijo dijo, mamá, ¿qué hace? Le dije, pues porque entonces mi mamá enloqueció y estando allá, la gente lo que yo decía, es Dios que le dio esta cena. Y la gente corría y resulta que ya no se fue a hacer una clase. Y llegué y dice, ella que allá dice, o sea, era poca la gente que va necesitada, va más todavía. Pero ya no está llena que si yo no sé qué pasó, pero uno y otro se llenó eso. Gracias a Dios, cuando yo ya iba con 3 personas, un caminante y 2 más, digo, pero ya que eso se acabó. Yo le daba gracias a Dios porque como me gustó a mí, hay mucha gente que no sabía también. Amén. Pero esto es el... Subconsciente, ¿no? Entonces, cuando uno plantea, esto es parte de la renovación de la mente, pero frente al trabajo. Entonces, cuando uno empieza a ver que toda la vida nos enseñaron acerca de que el trabajo era una maldición. Porque dice ganarás el pan. Y lo plantean inicialmente después del pecado como una maldición. Pero Jesús vuelve y restaura esto y dice, no señor, no es así. Es una bendición y entonces nos empieza a mostrar por qué necesitamos trabajar. Hay una diferencia entre estar ocupado y aprovechar bien el tiempo. Y Dios no nos dio para estar ocupados, sino que aprovechemos bien el tiempo. Porque uno se puede ocupar de muchas cosas, pero una cosa es, la diferencia en el Nuevo Testamento no es ocupar el tiempo, sino es aprovecharlo. Porque usted lo puede ocupar en el WhatsApp, a no ser que su trabajo dependa del WhatsApp, que es diferente. Pero entonces todo el día se pasa mirando cosas del WhatsApp y ahí lo está ocupando, sí, pero no lo está aprovechando. No lo está aprovechando. Entonces, también nos enseña eso ahí en la renovación de la mente frente al trabajo. Entonces, cuando yo empiezo a entender el propósito de Dios a través de la renovación de la mente, Jesús es el primero que plantea esa necesidad para cambiar los valores que teníamos, los principios y los mandamientos del Antiguo Testamento. Quiere que adoptemos unos nuevos mandamientos, unos nuevos estatutos, unas nuevas formas de ver la vida diferente a la manera de Dios. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito, tratemos de pasarlo de eso hoy. Vamos a hoy a hablar del versículo que dijo Rogelio, una nueva criatura. Sí, que dice que somos una nueva criatura. Cuando habla de esa nueva criatura, entonces tenemos ¿qué entendemos o qué entendemos por ser una nueva criatura? Una nueva creación. Una nueva creación. ¿Qué más podemos entender de esa nueva criatura? No somos terrenales, somos celestiales, somos todos los de Dios. Nueva identidad. No, cuando se habla de nuevo, no es reciclar. Porque a veces podemos hablar de reciclaje. No,
es nuevo, pastor, es nuevo. Sí, que es renovado. Pero ¿qué es nuevo? Por eso, digamos, según lo que hemos aprendido ya, estamos que somos renovados alma, cuerpo y espíritu, según lo que Jesús hizo, o sea, de lo que Jesús ganó para nosotros, tenemos una nueva naturaleza, tenemos nuevas obras, tenemos un nuevo propósito, damos un nuevo fruto, todo debe ser nuevo conforme a lo que ya Jesús hizo para nosotros, o sea, lo que hemos aprendido. Una nueva, y ya, ¿qué es una criatura? O sea, creación. Es una nueva creación. Entonces, cuando uno empieza a entender eso de la nueva creación, entonces, cuando hablamos de nueva creación, es que fuimos hechos nuevos. Por eso es que cuando entendemos, el Señor dice que nos entregó el alma, el espíritu y el cuerpo. Esto es, dice que nos santificó, dice espíritu y cuerpo se ha guardado irreprensible. Y el cuerpo. O sea, porque somos una nueva criatura. Pues, aquí esto implica que todo lo viejo pasó. Todas las cosas viejas pasaron. Cuando yo empiezo a entender en el segundo que entiendo qué es lo que realmente soy nuevo, en qué soy nuevo. Empezando por la familia. Es lo que entendió el apóstol Pablo, ¿no? Dice que lo que ha aprendido fue lo que se Empezando por su familia. Ya nuestra familia que conocimos en la carne ya no es nuestra familia. Es lo que pasa con Jesús, ¿no? Dice, mira, están sus hermanos y sus hermanas. Ya lo está. Puro, ¿no? Mira esa parte, pastor, no, ¿cómo así? Pero es la parte espiritual. Ya esto, cuando uno viene de una familia, tiene una genética y en el caso de nosotros una genética pecaminosa de la familia de antigua, ¿no? Tenemos unos hábitos, unas costumbres, unas mañas, unas tradiciones y un poco ¿no? de cosas. Dichos también, sí. Entonces, cuando uno empieza a entender esto ya es de esta familia, por ejemplo, en la genética, es que mi mamá y mi papá son así, yo soy así. Exactamente, trae lo que en el Antiguo Testamento se llama maldiciones generacionales. La persona viene y dice, no, es que mi mamá sufrió de cáncer y estamos propensos, pero está viviendo y su mente no ha sido renovada porque ya no viene de esa genética. Viene de la genética de Dios, entonces ya no tiene cáncer, ni está propensa al cáncer. Lamentablemente eso se pasa con esa mentalidad acá. Hay que creer, creerlo. Es que ahí está el asunto. Que no es que mi mamá y yo, nosotros somos así, porque traemos esa cultura de esa familia, cualquiera que sea. Entonces, de acá, las cosas de Dios, si van 40 años, toda vida, no veo la bendición de Dios. Entonces, esto era lo que era la familia anterior. Ahora pertenecemos a otra familia, que es la familia
Que son funciones. Entonces ya aquí el asunto es que al entrar en una nueva familia tenemos nuevas condiciones. Claro. Por ejemplo, ya en la familia de Dios, nosotros ya en el caso particular o en el caso individual, nosotros yo soy de los Bernales, pero esto era mi familia anterior. Ahora soy de Cristo, de la familia de Dios. Pero a veces recurrimos a lo antiguo y seguimos con las costumbres de la familia antigua. Jesús dijo, como él decía hace rato, dice, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, porque empiezan a ser de otra familia, con otra genética diferente, pero hay que verlo así. Ya, por ejemplo, nosotros ya no tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente, porque pertenecemos a otra familia y que nuestro Padre es un Padre responsable. Empieza a cambiar todo. Por ejemplo, ya las mujeres ya no tienen que tener la menopausia. Amén, amén. Sí. Y hermana, hoy que no puedo ver, que ya no, y yo soy, pues no mucha la diferencia, pero a mí no me ha dado nada y no me va a dar. Quiero dar un testimonio. Si no se ha ido a entrar el agua. ¿Cómo? Quiero dar un testimonio de eso. No, es que, bueno, que iba a decir. Vino una hermana de aquí de la iglesia, entonces ella me dijo, ay pastora, ¿usted qué ha hecho con la menopausia? Entonces, yo ya tenía como 50 y algo de años. Y entonces yo no sé, yo le dije, hermana, yo no sufro de eso porque yo ya no soy carne, soy espíritu. Y esa hermana casi se levanta y me pega. Le dije así, y hasta el día de hoy, tengo 65 años, yo me sentí, mi esposo es testigo, yo duermo bien arropada, me acuesto, él no puede decirme a mí que, uy, que mi esposa no, el mismo es testigo, yo no siento nada. Cuando me casé con ella, yo le dije, mire, mire, usted va a tener, como yo ya le había dicho que vamos a tener 5 hijos, y dije, usted los va a tener sin dolor. Y ya, y no los todo con dolor, con contracciones sí porque es necesario, pero sin dolor. Sin dolor es porque ya estamos en otra familia. Y con la de otros, sí. Entonces, pero por eso es que el trabajo del Espíritu Santo se cuenta que la renovación de la mente es el principal trabajo del Espíritu Santo y nosotros es la renovación de la mente. ¿Sí sabían eso? Pero el problema es que nosotros no le hemos dado la importancia al asunto. Por eso dice que el Espíritu Santo dice, es para que sepamos lo que Él nos ha... La renovación de la mente. Es para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Pero hay que leer las Escrituras y pasarlo por ese filtro. En este caso sí es una decisión, porque es que no todo el mundo quiere decir. Pero O sea, porque si no se cree, entonces no se recibe. Por eso es que te necesita primero oírlo. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de eso? Entonces dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron. Lo único que cuando uno es casado, tiene una que no es una cosa y es la esposa. Eso es lo único que uno no desecha. Porque no es una cosa. Pero por la necesidad de crecer en el Señor. Sí, ya me estoy haciendo entender. Pero es muy importante esto. Entonces yo cuando oigo cualquier cosa, por ejemplo, nosotros tenemos
O sea que cuando les dice que tenemos que ser como niños, se refiere también a que tenemos que volver a empezar a aprender lo nuevo que Sí, empezar desde un comienzo. porque estamos viciados con las cosas de este mundo, estamos viciados, traemos las mañas y todo. Yo fui perdón, no, bueno, este está mucho lleno. Écheme aquí un poquito de agua. Recojad del viejo hombre que los asedia. Por ahí. Gracias. Yo una vez iba para Florencia, Caquetá, y entonces, como es siempre lejos, entonces yo tuve que hacer una parada en Neiva. Entonces yo allá hay una iglesia de Asamblea de Dios en Neiva. Entonces yo fui a la iglesia y como buen creyente que soy, pues fui a culto, a ver, y me dice, no, sí hay culto, entonces llegué allá y entonces el pastor, se llama Víctor Moreno, él, pues yo nunca había hablado con él así como mi amigo, nunca, así pues lo veía en la convención y me conocía, pero así de vista. Yo llegué allá y dijo, pastor, Tata me saludó, dijo, hoy tenemos culto de doctrina, ¿nos puede enseñar? Yo le dije, listo. Entonces yo empecé y entonces como a los 5 minutos, no, espere. Entonces dijo, ¿cómo así? Pues yo pensé entre mí, dijo, seguro que no le gustó algo, que se arrepintió. Entonces él fue y dijo, espere, y fue y trajo un frasco. Y dijo, quiero hermanos que ustedes hagan este ejercicio. Desocupen su frasquito. Y entonces digo, háganlo, pa. Y entonces todos se escogieron como si tuvieran un frasquito y lo desocupó. Digo, ahora sí, pastor, enseñe. Y pasé y seguí con mi clase. Dijo, y al final, cuando él pasó de nuevo allá, que terminó, dijo, miren, guarden eso, porque eso les servirá, lo que él les enseñó les servirá para toda su vida. Y yo seguí al otro día mi camino y ya. Y como 20 años después, una señora, voy en el bus y hay una señora al lado y me pregunta, ¿usted es el pastor Israel? Y digo, sí, soy yo. Dice, yo estaba la noche que el pastor Britton hizo el ejemplo del frasquito. Y lo que él dijo, durante toda la vida lo he practicado, lo que nos enseñó, y hoy es como si usted ayer me lo hubiera enseñado. Me ha servido toda la vida. O sea, hizo caso, entendió. Y eso es una de las cosas que tenemos que vaciar. Puede ser que yo llevo muchos años, pero hay veces es necesario vaciar el frasquito para dejar que Dios nos hable. Es para todo. Yo, por ejemplo, cuando leo la Biblia, todos los días generalmente la leo, y todos los días tengo que desocupar. A pesar del conocimiento que yo creo que tengo, creo que hay cosas que necesito cambiar, renovar por el conocimiento. Entonces, por ejemplo, eso del trabajo, fue esta semana que al leer me di cuenta de la necesidad de que las personas trabajen más que todo es por formación, crear hábitos, crear disciplina, crear responsabilidad y todos estos beneficios que trae el solo ser un empleado o ser un trabajador. Más que el dinero, eso es más que toda la plata del mundo. Cuando usted se forma, tiene una disciplina. Eso vale más que todo, y a eso nos llevará a la imagen y semejanza de Cristo si aplicamos el trabajo en nuestra vida, mirándolo desde ese punto de vista. ¿Cómo? Es más fácil pastorear personas que están ocupadas trabajando y formando. Es más fácil porque no hay chino, no hay, o sea, sí hay muchas cosas que se ordenan en la iglesia. Yo tenía en casa una persona que no trabajaba, pero era terrible con el tema de llevar y traer por todos lados, de todas maneras y por todas partes. Gente que empezó como a decir, no, voy a la iglesia porque hablaron mal de mí, dijeron tal cosa. Era una sola persona. Dios la ocupó, se puso a emprender, gracias a Dios, una empresa súper espectacular y se acabó el problema.
sí es bonito ver cómo Dios toma el dominio y pues Él forma a la gente. Ahora que le toca pues trabajar, estar disciplinada, preocupada. Entonces, yo les estaba mirando a lo que el pastor decía con respecto a Bastián. Digamos, en el caso, por lo menos cuando uno recién llega al Evangelio, seguramente hay mucho de lo que uno sí se basea de impacto, porque obviamente viene uno de, digamos, de donde venga, de la tradición o de donde quiere, ¿cierto? Entonces, digamos, al